Hola, bienvenido a Learn Spanish with Luis. En este espacio vas a estar aprendiendo español real a través de historias cortas que te permitirán ir entendiendo cada vez más el español. Te explico rápidamente cómo vamos a trabajar en este video paso a paso. Primero, vas a escuchar una historia corta completamente en español con subtítulos en español. La idea es que te concentres en el sonido, el ritmo y el mensaje en general, sin traducir palabra por palabra. Después de esto, cuando termines de escuchar la historia, te voy a hacer preguntas para que intentes responderlas de lo que entendiste de la historia. Después de las preguntas, vas a volver a escuchar la historia, pero ahora con subtítulos en inglés y en español, para que puedas ayudarte y conectar con el idioma. Una vez que los escuchaste con ambos subtítulos, te voy a dar las respuestas de las preguntas que te di anteriormente para que compares si respondiste correctamente o no. Y para finalizar, vas a escuchar la historia por última vez, pero en esta ocasión solamente escucharás el audio, sin subtítulos. Esta última parte es esencial para que tu oído se vaya entrenando poco a poco. No necesitas entender todo, solamente concéntrate en escuchar. Ahora sí, relájate y escucha la siguiente historia. Carlos se despertó más tarde de lo habitual. No había escuchado la alarma y, por unos segundos, no entendió bien dónde estaba. Miró el techo, suspiró y pensó, otra vez. No era la primera vez que eso pasaba, pero ese día le molestó más de lo normal. Tenía una reunión importante en el trabajo y sabía que llegar tarde no le ayudaría en nada. Se levantó rápido, se puso la primera camiseta que encontró y fue directo a la cocina. Mientras preparaba café, revisó su celular. Tenía varios mensajes sin responder, algunos del trabajo y otros de su familia. No contestó ninguno. Pensó que lo haría más tarde, aunque sabía que probablemente se le olvidaría. Salió de su departamento con el café aún caliente y bajó las escaleras apresurado. En la calle, el tráfico estaba peor que de costumbre. Los coches avanzaban lentamente y la gente parecía más impaciente que otros días. Carlos miró el reloj varias veces, como si eso pudiera cambiar algo. Llegó a la parada del autobús y, para su mala suerte, acababa de irse. Mientras esperaba el siguiente, observó a las personas a su alrededor. Una mujer hablaba por teléfono, claramente molesta. Un hombre mayor miraba al frente, en silencio. Un joven escuchaba música con audífonos grandes y movía ligeramente la cabeza al ritmo de la canción. Carlos pensó en lo poco que sabía de ellos y en cómo, aún así, compartían ese momento. Cuando finalmente llegó el autobús, estaba lleno. Carlos subió como pudo y se quedó de pie, sujetándose de una barra. El trayecto fue lento. En su cabeza repasaba lo que iba a decir en la reunión, pero no lograba concentrarse del todo. Algo lo tenía inquieto, aunque no sabía exactamente qué. Al llegar al trabajo, entró al edificio sin saludar a nadie. Subió al elevador y mientras esperaba, respiró profundo. Pensó que tal vez estaba exagerando, que solo era una reunión más. Sin embargo, cuando entró a la sala, se dio cuenta de que todos ya estaban sentados. La conversación se detuvo por un segundo. Alguien dijo hola y otro sonrió, pero Carlos sintió que todas las miradas estaban sobre él. La reunión pasó más rápido de lo que esperaba. No fue perfecta, pero tampoco fue un desastre. Carlos participó, dio su opinión y respondió a algunas preguntas. Al final, su jefe le agradeció y siguió con otros temas. Nadie mencionó que había llegado tarde. Después de la reunión, Carlos se fue a su escritorio. Encendió la computadora y abrió el correo. Tenía más mensajes de los que pensaba. Empezó a responderlos uno por uno, sin mucha emoción. En algún momento, se dio cuenta de que llevaba horas sentado sin moverse. Se levantó para ir por agua y ahí se encontró con Laura, una compañera de trabajo con la que casi no hablaba. Laura le preguntó cómo estaba. Carlos respondió con el típico bien,
¿Y tú? Pero ella no se quedó ahí. Le dijo que lo notaba cansado últimamente, un poco distraído. Carlos se sorprendió. No esperaba ese comentario. Dudó un segundo antes de responder, pero finalmente dijo la verdad, que se sentía agotado, que todo le parecía repetitivo y que no sabía si estaba en el lugar correcto. Laura lo escuchó sin interrumpir. Luego le dijo algo simple, que a veces no es el trabajo lo que cansa, sino la sensación de estar en automático. Que hacer lo mismo todos los días sin pensar puede ser más pesado de lo que uno cree. Carlos no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza. El resto del día fue diferente. No porque las cosas cambiaran mucho, sino porque Carlos empezó a prestar más atención. Caminó más despacio al salir del trabajo. Escuchó los sonidos de la calle. Observó a la gente. Se dio cuenta de que siempre iba con prisa, incluso cuando no era necesario. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión. Preparó algo sencillo para cenar y se sentó en silencio. Pensó en el día, en la conversación con Laura y en cómo algo tan pequeño había cambiado su forma de ver las cosas. No resolvió su vida, no tomó grandes decisiones, pero entendió algo importante: no todos los días tienen que ser extraordinarios para dejar una enseñanza. Antes de dormir, puso la alarma con cuidado. Esta vez quería escucharla. Excelente. Ahora, de acuerdo a la historia y lo que pudiste entender, vamos a intentar responder a las siguientes preguntas que te voy a dar. Te voy a dar 3 opciones, de las cuales, claramente, una opción es la respuesta correcta. Quiero que anotes tu respuesta en una libreta o en una hoja para que no se te pierda, porque vas a escuchar nuevamente la historia con subtítulos en inglés y en español, y después de esa sección vamos a ver cuáles fueron las respuestas correctas. Comencemos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué Carlos se despertó tarde ese día? Opción A, porque se quedó dormido viendo televisión. Opción B, porque no escuchó la alarma. Opción C, porque decidió dormir más. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Carlos al despertar? Opción A, se dio un baño largo y tranquilo. Opción B, revisó los mensajes y los respondió. Opción C, se levantó rápido y se preparó apresurado. Pregunta número 3. ¿Qué problema tuvo al salir de su casa? Opción A, olvidó las llaves. Opción B, el autobús se retrasó mucho. Opción C, el autobús acababa de irse. Pregunta número 4. ¿Cómo estaba el autobús cuando Carlos se subió? Opción A, vacío. Opción B, lleno. Opción C, sucio. Pregunta número 5. ¿Qué pensaba Carlos durante el trayecto? Opción A, en sus vacaciones. Opción B, en la reunión de trabajo. Opción C, en cambiar de ciudad. Por favor, guarda tus respuestas en algún lugar para que las puedas ocupar después de escuchar la misma historia con subtítulos en inglés y en español, y puedas corroborar si tuviste todas correctas o si en algún momento fallaste en tu respuesta. Ahora vamos a escuchar la historia nuevamente. Carlos se despertó más tarde de lo habitual. No había escuchado la alarma y, por unos segundos, no entendió bien dónde estaba. Miró el techo, suspiró y pensó: otra vez. No era la primera vez que eso pasaba, pero ese día le molestó más de lo normal. Tenía una reunión importante en el trabajo y sabía que llegar tarde no le ayudaría en nada. Se levantó rápido, se puso la primera camiseta que encontró y fue directo a la cocina. Mientras preparaba café, revisó su celular. Tenía varios mensajes sin responder, algunos del trabajo y otros de su familia. No contestó ninguno. Pensó que lo haría más tarde, aunque sabía que probablemente se le olvidaría.
Salió de su departamento con el café aún caliente y bajó las escaleras apresurado. En la calle, el tráfico estaba peor que de costumbre. Los coches avanzaban lentamente y la gente parecía más impaciente que otros días. Carlos miró el reloj varias veces, como si eso pudiera cambiar algo. Llegó a la parada del autobús y, para su mala suerte, acababa de irse. Mientras esperaba el siguiente, observó a las personas a su alrededor. Una mujer hablaba por teléfono, claramente molesta. Un hombre mayor miraba al frente, en silencio. Un joven escuchaba música con audífonos grandes y movía ligeramente la cabeza al ritmo de la canción. Carlos pensó en lo poco que sabía de ellos y en cómo, aún así, compartían ese momento. Cuando finalmente llegó el autobús, estaba lleno. Carlos subió como pudo y se quedó de pie, sujetándose de una barra. El trayecto fue lento. En su cabeza repasaba lo que iba a decir en la reunión, pero no lograba concentrarse del todo. Algo lo tenía inquieto, aunque no sabía exactamente qué. Al llegar al trabajo, entró al edificio sin saludar a nadie. Subió al elevador y mientras esperaba, respiró profundo. Pensó que tal vez estaba exagerando, que solo era una reunión más. Sin embargo, cuando entró a la sala, se dio cuenta de que todos ya estaban sentados. La conversación se detuvo por un segundo. Alguien dijo hola y otro sonrió, pero Carlos sintió que todas las miradas estaban sobre él. La reunión pasó más rápido de lo que esperaba. No fue perfecta, pero tampoco fue un desastre. Carlos participó, dio su opinión y respondió a algunas preguntas. Al final, su jefe le agradeció y siguió con otros temas. Nadie mencionó que había llegado tarde. Después de la reunión, Carlos se fue a su escritorio. Encendió la computadora y abrió el correo. Tenía más mensajes de los que pensaba. Empezó a responderlos uno por uno, sin mucha emoción. En algún momento, se dio cuenta de que llevaba horas sentado sin moverse. Se levantó para ir por agua y ahí se encontró con Laura, una compañera de trabajo con la que casi no hablaba. Laura le preguntó cómo estaba. Carlos respondió con el típico bien, ¿y tú? Pero ella no se quedó ahí. Le dijo que lo notaba cansado últimamente, un poco distraído. Carlos se sorprendió. No esperaba ese comentario. Dudó un segundo antes de responder, pero finalmente dijo la verdad, que se sentía agotado, que todo le parecía repetitivo y que no sabía si estaba en el lugar correcto. Laura lo escuchó sin interrumpir. Luego le dijo algo simple, que a veces no es el trabajo lo que cansa, sino la sensación de estar en automático. Que hacer lo mismo todos los días sin pensar puede ser más pesado de lo que uno cree. Carlos no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza. El resto del día fue diferente. No porque las cosas cambiaran mucho, sino porque Carlos empezó a prestar más atención. Caminó más despacio al salir del trabajo. Escuchó los sonidos de la calle. Observó a la gente. Se dio cuenta de que siempre iba con prisa, incluso cuando no era necesario. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión. Preparó algo sencillo para cenar y se sentó en silencio. Pensó en el día, en la conversación con Laura y en cómo algo tan pequeño había cambiado su forma de ver las cosas. No resolvió su vida, no tomó grandes decisiones, pero entendió algo importante. No todos los días tienen que ser extraordinarios para dejar una enseñanza. Antes de dormir, puso la alarma con cuidado. Esta vez quería escucharla. Excelente. Ahora que ya escuchaste la historia con subtítulos en inglés y en español, es momento de comparar tus respuestas con las respuestas correctas de las preguntas que te hice hace unos momentos. Empecemos por la primera. La primera pregunta de que por qué Carlos se despertó tarde ese día, la respuesta correcta era la B, porque no escuchó su alarma. De la segunda pregunta, ¿qué hizo Carlos al despertar? La respuesta correcta era la opción C.
Se levantó rápido y se preparó apresurado. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué problema tuvo al salir de su casa? La respuesta correcta era C. El autobús acababa de irse. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cómo estaba el autobús cuando Carlos subió? La respuesta correcta es la B. Estaba lleno. Y por último, la quinta pregunta. ¿Qué pensaba Carlos durante el trayecto? La respuesta correcta es la B. En la reunión del trabajo. Excelente. Ahora que ya sabes las respuestas, te invito por favor a escuchar nuevamente la historia. Esta vez va a ser sin subtítulos, ni en español ni en inglés. Esto con el fin de que puedas entrenar tu oído y que poco a poco te vayas acostumbrando a nuevas palabras. No te preocupes si no entiendes la mayoría. El punto está en que te sumerjas en el idioma tanto como tú puedas. Por favor, escucha con atención. Carlos se despertó más tarde de lo habitual. No había escuchado la alarma y, por unos segundos, no entendió bien dónde estaba. Miró el techo, suspiró y pensó, otra vez. No era la primera vez que eso pasaba, pero ese día le molestó más de lo normal. Tenía una reunión importante en el trabajo y sabía que llegar tarde no le ayudaría en nada. Se levantó rápido. Se puso la primera camiseta que encontró y fue directo a la cocina. Mientras preparaba café, revisó su celular. Tenía varios mensajes sin responder, algunos del trabajo y otros de su familia. No contestó ninguno. Pensó que lo haría más tarde, aunque sabía que probablemente se le olvidaría. Salió de su departamento con el café aún caliente y bajó las escaleras apresurado. En la calle, el tráfico estaba peor que de costumbre. Los coches avanzaban lentamente y la gente parecía más impaciente que otros días. Carlos miró el reloj varias veces, como si eso pudiera cambiar algo. Llegó a la parada del autobús y, para su mala suerte, acababa de irse. Mientras esperaba el siguiente, observó a las personas a su alrededor. Una mujer hablaba por teléfono, claramente molesta. Un hombre mayor miraba al frente, en silencio. Un joven escuchaba música con audífonos grandes y movía ligeramente la cabeza al ritmo de la canción. Carlos pensó en lo poco que sabía de ellos y en cómo, aún así, compartían ese momento. Cuando finalmente llegó el autobús, estaba lleno. Carlos subió como pudo y se quedó de pie, sujetándose de una barra. El trayecto fue lento. En su cabeza repasaba lo que iba a decir en la reunión, pero no lograba concentrarse del todo. Algo lo tenía inquieto, aunque no sabía exactamente qué. Al llegar al trabajo, entró al edificio sin saludar a nadie. Subió al elevador y mientras esperaba, respiró profundo. Pensó que tal vez estaba exagerando, que solo era una reunión más. Sin embargo, cuando entró a la sala, se dio cuenta de que todos ya estaban sentados. La conversación se detuvo por un segundo. Alguien dijo hola y otro sonrió, pero Carlos sintió que todas las miradas estaban sobre él. La reunión pasó más rápido de lo que esperaba. No fue perfecta, pero tampoco fue un desastre. Carlos participó, dio su opinión y respondió a algunas preguntas. Al final, su jefe le agradeció y siguió con otros temas. Nadie mencionó que había llegado tarde. Después de la reunión, Carlos se fue a su escritorio. Encendió la computadora y abrió el correo. Tenía más mensajes de los que pensaba. Empezó a responderlos uno por uno, sin mucha emoción. En algún momento, se dio cuenta de que llevaba horas sentado sin moverse. Se levantó para ir por agua y ahí se encontró con Laura, una compañera de trabajo con la que casi no hablaba. Laura le preguntó cómo estaba. Carlos respondió con el típico bien, ¿y tú? Pero ella no se quedó ahí. Le dijo que lo notaba cansado últimamente, un poco distraído. Carlos se sorprendió. No esperaba ese comentario. Dudó un segundo antes de responder, pero finalmente dijo la verdad, que se sentía agotado
que todo le parecía repetitivo y que no sabía si estaba en el lugar correcto. Laura lo escuchó sin interrumpir. Luego le dijo algo simple, que a veces no es el trabajo lo que cansa, sino la sensación de estar en automático. Que hacer lo mismo todos los días sin pensar puede ser más pesado de lo que uno cree. Carlos no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza. El resto del día fue diferente. No porque las cosas cambiaran mucho, sino porque Carlos empezó a prestar más atención. Caminó más despacio al salir del trabajo. Escuchó los sonidos de la calle. Observó a la gente. Se dio cuenta de que siempre iba con prisa, incluso cuando no era necesario. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión. Preparó algo sencillo para cenar y se sentó en silencio. Pensó en el día, en la conversación con Laura y en cómo algo tan pequeño había cambiado su forma de ver las cosas. No resolvió su vida, no tomó grandes decisiones, pero entendió algo importante: no todos los días tienen que ser extraordinarios para dejar una enseñanza. Antes de dormir, puso la alarma con cuidado. Esta vez quería escucharla. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar español conmigo. Recuerda, no necesitas escuchar todo para estar mejorando. Cada vez que escuchas español con atención, tu oído está mejorando. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a suscribirte al canal. Aquí practicamos español con calma y sin presión. Nos vemos en otro video.